este momento vamos a continuar con la segunda parte de, sería, no, perdón, sería, sí, la segunda parte de las mujeres de la genealogía. Vamos a hablar de Rahab. La genealogía fue lo que hemos venido estudiando, lo que estamos estudiando en el libro de Mateo, en el capítulo 1, que tiene que ver con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos a Tamar, aprendimos que Judá de Tamar engendró a Fares. No voy a hablar de eso. El que desee aprender un poquito sobre eso, ahí les va a quedar el link para los que así deseen seguir las 5 enseñanzas, empezando por esta que dimos la semana antepasada, la semana pasada de Tamar, para que lo sigan. Una historia que encontramos en Génesis 38. La segunda mujer de la genealogía aparece en Mateo con el nombre de Rahab, porque Salmón engendró de Rahab a Boz, y esto lo encuentran ustedes, esta historia, en Jueces capítulo 2. Después, la tercera mujer de la genealogía, que estaremos estudiándola el próximo sábado, es que de Boz, perdón, engendró de Ruth, la moabita, a Obed. Esta historia se encuentra en el libro de Ruth, y según la tradición rabínica, este libro fue escrito por Samuel. Después, la cuarta mujer de la genealogía, esa no aparece con nombre, sino nada más se le llama la que fue mujer de Urías. Muy importante cuando estudiemos esto, para que vean por qué Dios, a través de la inspiración que pone el Señor en Mateo, suprime el nombre de ella y solamente le pone la mujer de Urías. Va a ser una enseñanza muy, muy impactante, una enseñanza que me ha ministrado muchísimo a mí y que le doy gracias a Dios de haberla puesto en mi corazón. Este libro de Ruth, perdón, aparece en Samuel. Fue registrada esta historia de David y la mujer de Urías en segundo libro de Samuel. Así que ahí la pueden encontrar. Y la quinta mujer de la genealogía sería María, la mujer de la esposa de José, como lo dice Mateo, de la cual nació nuestro Señor Jesucristo, llamado el Cristo, ¿verdad? Estas mujeres son las que estamos estudiando en este momento, y continuamos con la de hoy, que sería Rahab. Rahab es interesante porque está mencionada en 3 libros. Está mencionada en Mateo como parte de la genealogía. En Romanos, en el capítulo 11, la encontramos como parte de las personas que se les reconoce una fe extraordinaria. Y hoy lo vamos a aprender justamente por qué Rahab ocupa esa posición tan importante en el libro de Romanos. Y está mencionada también por Santiago. En la carta que presenta Santiago a la iglesia, ahí vemos cómo es de importante, o sea, qué importante es Rahab en la historia bíblica, de hecho que es mencionada en 3 libros justamente del Nuevo Testamento. El texto áureo que vamos a utilizar para estudiar hoy va a ser Josué capítulo 2. Lo voy a leer desde la versión de Dios habla hoy, una versión de una traducción católica. ¿Por qué? Porque este texto que voy a leer en Dios habla hoy es el más cercano al texto original o al texto Receptus. Esto es importante, y cuando digo es muy importante, porque hay algunas Biblias que tienen variaciones de traducción y no nos dan las palabras más cercanas, o por lo menos que nos ayuden a comprender lo que tiene que ver el mensaje, la idea del texto. Bueno, en el caso de la Biblia Dios habla hoy, en el caso de la Reina de Valera 1909, en el caso de la Biblia que se conoce como la Biblia del Oso, que es una Biblia ya del siglo XV, son Biblias en español que nos pueden ayudar a nosotros a tener bastante entendimiento de lo que es el texto en sí. Hay algunas Biblias como Reina de Valera 1960 que no la recomiendo mucho, o sea, es con la que más dedica la gente, es la que más usa la gente para enseñar y para recibir, pero
úsenla cuando van a escuchar una prédica o cuando van a una iglesia para que no se pierdan, pero si pueden adquirir Dios habla hoy o Reina de Valera antes del 60, que sería la 1909 o la 2015, entonces ahí sí tendrían ustedes un mensaje más cerca o palabras más cercanas a la realidad del texto. Bueno, hoy vamos a estudiar en Dios habla hoy en el capítulo 2 y es donde Josué manda espías a Jericó para poder identificar la tierra que ellos van a ir a ocupar ya prometida por Dios. Empiezo a leer desde el verso 1 del capítulo 2 del libro de Josué y dice así, desde Sitín. Esta palabra o este nombre de este pueblo Sitín es importantísimo tomarlo en cuenta desde que comenzamos con el texto, porque en cada palabra, en cada verso, nosotros tenemos información. Entonces, cuando menciona este nombre de Sitín, que significa acacias, las acacias son unos árboles muy resistentes, con una madera muy resistente a los hongos, que una vez que el árbol expuesto, la madera expuesta para ser utilizada, podría resistir hasta 20 años sin recibir hongos y sin haber sido tratada. También es importante reconocer en las acacias o en la madera de acacia que es resistente a las altas temperaturas. No es que no se enciende, pero tiene que tener temperaturas muy muy altas para que la madera llegue a tomar fuego. La acacia es utilizada en el tabernáculo para formar los muebles del tabernáculo como es el altar de bronce, como es el altar del incienso, como es la mesa de los panes y como es el arca del pacto. Por dentro tiene acacia y por fuera tiene revestimiento de oro. La acacia lo que demuestra es justamente la humanidad, no su humanidad ni mi humanidad, sino la humanidad de Jesucristo, resistente a las temperaturas, lo cual significa resistente a las aflicciones, resistente al dolor, de ahí que se le llama a nuestro Señor varón experimentado en dolores y quebrantos. Y la resistencia a los hongos en la madera de acacia, básicamente un hongo, cuando se adhiere a la madera, lo que representa es la descomposición. En el caso de nuestro Señor Jesús, lo que demuestra es ser sin pecado, y esta madera es una figura de su humanidad. Entonces, las acacias lo que está representando es que ellos estaban viajando de lo que tiene que ver con la resistencia en el desierto, para hablar de ellos humanamente, lo que tuvieron que pasar por el desierto, lo que tuvieron que vivir con el desierto, a lo que sería la tierra prometida. La tierra prometida no significa que cuando entraron allá es una figura de salvación, porque no lo es. La figura de salvación es la salida de Egipto. Ellos salieron de Egipto, entonces esa es la figura de salvación. Pasan por el desierto guiados por la columna de fuego. Todo el pueblo lo que representa es el proceso de santificación, el proceso de guía de nuestro Señor Jesucristo. Pasan por el mar, lo que figura lo que sería el bautismo. Y una vez que tienen ese proceso, que es el proceso de extraer el pecado, de sacarlo a través del desierto, a través de la aflicción y pasar por lo que es la figura del bautismo, van a entrar a la tierra prometida. Pero como les decía, la tierra prometida, si no es figura de salvación, entonces ¿de qué figura es? Es figura de conquista. Porque una vez que yo empiezo a dejar el pecado, yo tengo que empezar a conquistar la tierra que se me da, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Sí, es el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, y la conquista está en mi temperamento, en mi forma de hablar, en mi forma de accionar, lo que yo veo, lo que yo oigo, es básicamente lo que es la integridad delante de Dios, donde Dios me llama a mí a consagrarme para Él. Esa es la figura que estamos viendo en Sitín cuando se va pasando por el desierto. Y dice el texto que Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Jericó es la primera ciudad que ellos van a conquistar antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra que ya Dios les había dado. Básicamente les había prometido. Jericó se compone de 2 palabras hebreas que significa Yer y Jo. O sea, Jericó se diría en hebreo, o Jericó. Y esta palabra Jericó significa la ciudad de la diosa luna.
Así que la diosa Luna lo que representaba en el sistema hebraico era paganismo, era dioses falsos, porque eso era lo que se adoraba en las zonas paganas. Y pasar de Sitín a Jericó significa pasar del sufrimiento, pasar de la aflicción, pasar del proceso de santificación a entrar al proceso de consagración, donde nosotros empezamos a consagrarnos para Dios y alejarnos de lo que éramos nosotros. Empezar a sacar el pecado de nosotros y irnos consagrando. Esa es la figura que está aquí. Es importante notar y es importante prestarle atención que en Sitín Josué le ordena a la nación esperar en el capítulo 1, estamos en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 nos dice que Josué le ordena a la nación esperar a orillas del río Jordán por 3 días. Quiero por favor que le presten atención a este 3. En la Torá, o lo que es el Antiguo Testamento, cuando fue escrito en hebreo, el idioma hebreo no tiene vocales, no tiene signos de puntuación, no tiene mayúsculas, no tiene separaciones y muy importante, no tiene números. ¿Y por qué es muy importante? Porque cuando ahí dice 3 días, en nuestro idioma, ahí no hay un 3 como tal, sino que hay una letra que sería la gamel. La gamel que significa camello, esa es la letra que está ahí. La gimel o gamel. Esa es la letra que determina el valor 3. Digo el valor 3, no el número 3 porque no existían números, pero nosotros vamos a hablar de números porque estamos hablando en español y en la palabra de Dios, en el hebreo, en el paleohebreo, lo mismo que en el hebreo de Esdras, lo que representa el número es una letra o varias letras en conjunto representará una cantidad numérica. Dice la palabra de Dios que en Josué 1:11, Él les ordena a ellos que esperen por 3 días mientras se preparaban para la conquista, mientras iban a entrar a esa tierra prometida. Esto es muy, muy importante. Así que la figura de Sitín a Jericó es el pueblo de Israel presentándose del desierto para ir a conquistar justamente la tierra que Dios les había dado. Ellos, hablando de los espías, fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó. Aquí es importante porque aquí ya empieza a hablar de Rahab. Dice una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab. ¿Por qué es importante? Porque ellos no entraron a la casa del rey, ellos no entraron a buscar sacerdotes, aunque fueran paganos, o sea, no buscaron a ningún dignatario de Jericó o de este sitio que ellos iban a conquistar, sino que van directamente a la casa de esta mujer, a la casa de Rahab, y esta mujer es la que los recibe a ellos, aún siendo ella prostituta. Jesús dijo así, que las prostitutas y los publicanos iban a ir delante de los sacerdotes, porque el Señor va a escoger lo débil, el Señor va a escoger lo rechazado, el Señor va a escoger lo menospreciado y despreciado del mundo. ¿Para qué? Para que sea donde Él deposita su mensaje, donde Él deposita su palabra, porque el Señor, una de las cosas que nos enseña cuando Él busca a los más débiles, a los más despreciados, a las personas que no se les da importancia, es que el mensaje no es importante por el, el léxico que se use, no es importante por la oratoria, no es importante por la elocuencia, no es importante por los títulos que se den, no es importante porque la persona sea una persona diplomada en teología, una persona que tenga mucha preparación, aunque no estoy diciendo que no haya que darse preparación, pero esto no hace el mensaje de Dios importante. El mensaje de Dios es importante, impactante y llega, que penetra hasta los tuétanos, porque es palabra de Dios y está viva y transforma el alma y transforma el corazón. Así que el mensaje de Dios está sustentado en Él y Él lo pone en las bocas de los más débiles, en las bocas de las personas despreciadas, para poder así enseñarnos a nosotros que es de Él la total dependencia, tenemos total dependencia en Él para nosotros salvarnos. No nos podemos salvar por nosotros y esto es parte de lo que nos enseña la genealogía de nosotros. Vamos a ver una serie de personas que humanamente están descartadas y que humanamente no podrían ser parte
de parte de los sacerdotes que calificaban esto, no deberían ser parte de la genealogía del Mesías. Pero el Señor aquí nos lo enseña a nosotros, que Dios es el que decide, que Dios es el que sostiene y que no depende de los humanos. El nombre de esta mujer, de Jericó, Rahab, tiene un significado en hebreo, básicamente, que lo que quiere decir es amplitud, quiere decir anchura o hospitalidad. Eso es lo que quiere decir Rahab. Amplitud, anchura o hospitalidad. Aunque ella ejercía la prostitución, se le da este nombre. Y es importante determinar esto de la hospitalidad, porque la hospitalidad en lo que es la figura hebrea es tan importante, que cuando una persona recibe a alguien en su casa, debía, si era necesario, dar la vida por el huésped. Debía hacer todo lo necesario para que ese huésped estuviera bien, aun si tuviera que morir por el huésped, que fue lo que pasó cuando aquellos ángeles llegaron a la casa de Lot y vinieron a atacar, y Lot ofreció a sus hijas para salvar a estos hombres. A veces las personas no entienden esto, pero lo que él estaba haciendo era haciendo un ejercicio de la hospitalidad tal y cual ellos la conocen. A veces nosotros, no voy a hablar de mí, ni voy a hablar de mi familia, sino nosotros como seres humanos, a veces traemos una persona a la casa, la persona entra y la mandamos allá al cuartito más chiquitico, o se le da cualquier cosa para que se sienta bien. En el pensamiento hebraico no, se le daba lo mejor, se le da el mejor cuarto, se le da la mejor comida, si es necesario se le da hasta la ropa, todo lo que sea, pero esa persona tiene que irse satisfecha y tiene que sentirse bien recibida. ¿Por qué? Porque esto representa el carácter de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, poco antes de irse con el Padre, Él nos dice a nosotros: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ahí Él nos está hablando de hospitalidad. Está hablando de que Él es el que nos recibe, Él está hablando que Él es el que nos va a cuidar, está hablando de que Él es el que nos va a proteger. E interesantemente, venimos a la figura máxima de la hospitalidad, según la conducta hebraica y según lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que Él dio su vida por nosotros, para poder hacernos entrar a la casa de mi Padre, donde justamente muchas moradas hay. Pero eso corresponde al nombre hebraico, ¿verdad? Pero en Isaías 51:9, este mismo nombre Rahab aparece, pero básicamente mencionando a Satanás o Leviatán. Es un nombre, Rahab, de Satanás o del Leviatán, que sería el mismo adversario. Lo que nos enseña a nosotros de ver estos dos nombres en la misma palabra hebrea, nada más que en Isaías mencionado como Leviatán o Satanás, y en la mujer de Jericó nos está hablando de hospitalidad. Lo que nos está enseñando a nosotros es que en el caso básico o en el caso específico de la mujer, en este caso Rahab, puede servir en dos frentes. Uno, una mujer sabia dice que edifica la casa, y la mujer necia la destruye. Entonces hay dos figuras en esta misma mujer. La decisión que ella tome, lo que ella, de la manera que ella responda al plan de Dios, así va a ella ser su nombre de bendición o va a ser su nombre de maldición. Y no solo eso, sino que nos enseña a nosotros que el Evangelio es básicamente para pecadores. También eso nos enseña. Por eso Jesús, nuestro Señor, en Mateo capítulo 9, en el verso 12, Él les dijo: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Por lo tanto, cuando analizamos estas palabras de nuestro Señor y vemos las figuras del nombre de Rahab y todo lo que se está haciendo alrededor de esta historia, nosotros aprendemos que Rahab no era una persona que tuviera una fe firme, una fe aprendida. Ella no fue a ninguna sinagoga, ella no fue a ser discipulada en ningún lugar. Ella ni siquiera tiene una fe heredada. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ella vivía, ahí en Jericó, ella lo que hacía era aprender y conocer básicamente de lo que se les enseñaba a ellos, de la adoración a la luna y de la adoración a los diferentes dioses. Así que Rahab va a ser la primera
de su raza, que es llamada por gracia y por el oír. O sea, lo que la palabra nos enseña a nosotros, que la fe es por el oír. Y ahora lo vamos a ver cuando avancemos en la enseñanza, por qué la fe de ella era por el oír. No por experiencia, no por enseñanza, no por heredad, sino que fue la primera, repito, de su raza que fue llamada por gracia. Bueno, el texto dice que ahí pasaron la noche, toda la noche. En la cultura, en la tradición de la hospitalidad, como les dije, había que proteger a las personas. Pero eso era los que recibían a las personas. Alguien de afuera vio lo que estaba pasando, dice el verso 2. Alguien dio aviso al rey de Jericó y le dijo: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab. Esto es muy importante porque significa que las personas de élite sabían quién era ella. Si el rey sabía quién era ella, todas las personas conocían quién era Rahab. Era una persona reconocida en su pueblo, una persona que se caminaba entre las personas, todo el mundo la reconocía, no solo por ser prostituta, sino que tal vez tenía algún tipo de influencia, y lo vamos a ver cuando vamos desarrollando la enseñanza, porque lo que ella dice era reconocido como cierto, y al darse por cierto, ellos tomaron otra dirección totalmente diferente a donde estaban los espías. ¿Y qué es lo que le manda a decir el rey? Saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa. Vea que él sabe que están ahí, porque son espías. Aquí viene una situación donde tenemos que analizar a esta mujer y su conducta y su fe inmadura, cómo ella procede para salvar a estas personas. Porque el verso 4 dice: pero ella los escondió, haciendo ver de que ellos estaban metidos ahí. Y dice ella: es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Primera mentira que dice ella, porque ella sí sabía de dónde eran, porque ellos les habían dicho que eran hebreos, israelitas. Y de hecho, ella les dice a ellos el temor que ellos como ciudadanos de Jericó le tienen a los israelitas. Lo vamos a ver ahora que lo leamos. Después viene y dice: se fueron, verso 5. Aquí está la segunda mentira, porque no se habían ido, estaban ocultos en su casa. Después dice: al caer la noche, porque a esa hora cierra la puerta de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Tercera mentira. ¿Por qué tercera mentira? Porque sí, ella sabía dónde estaban con ella. Pero viene la cuarta mentira para cerrar todo. Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. No era cierto, porque no los iban a alcanzar jamás, porque ni siquiera habían huido. Ahí es donde nosotros vemos que esta mujer, a la cual está citada en la fe o en las personas reconocidas por fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, a la cual Santiago cita también, y está puesta en la genealogía reconocida por Dios en todo el escrito que hace Mateo para introducir la enseñanza del Mesías y de nuestro Señor Jesús como Rey. ¿Qué hace que esta mujer sea tan especial como para poder ocupar justamente estas distinciones en los diferentes libros que acabo de mencionar? ¿Qué hace esto si ya de primera entrada esta mujer es una mentirosa y Dios no apoya la mentira? Es importante recalcar que la Biblia solamente registra la mentira de Rahab, o sea, no la aprueba ni la descalifica. No es eso, o sea, la Biblia solo menciona las cosas. A veces la gente, porque ve que, ejemplo, Jacob tuvo muchas mujeres, dicen: es que en la Biblia se pueden tener muchas mujeres, por lo tanto yo voy a tener muchas mujeres, como hace una religión, una denominación, prácticamente una secta, ¿verdad? Que se agarra de eso para que los hombres tengan varias mujeres. No, la Biblia lo que hace es exponer, Dios lo que hace es exponer los eventos tal y cual fueron. Ni quita ni pone, ni le quita los errores a las personas, ni le pone cosas que no son, lo expone tal y cual es, y entonces de esta manera nos enseña a nosotros la gran misericordia, la gran compasión y la gran sabiduría con que Dios transmite el mensaje del pueblo, no, del carácter de Dios con ese pueblo que constantemente le vivía fallando. Y de la misma manera, ese carácter de Dios con ese pueblo va a ser igual para nosotros. De ahí que nuestro Señor nos registra a nosotros cuando dice que si Dios no tuvo o no perdonó a los antiguos, ni tuvo perdón hacia los ángeles que cayeron, ¿por qué nosotros pensamos que va a ser diferente con nosotros? Para demostrarnos a nosotros, no tanto las personas,
sino el carácter de Dios en cuanto a la conducta de esas personas. De ahí que en 1 Corintios capítulo 10, la palabra a través de nuestro hermano Pablo registra: estas cosas fueron escritas como advertencia para que no hagamos las mismas cosas que hicieron nuestros padres. O sea, todo está registrado como advertencia, todo está registrado para que aprendamos, todo está registrado para que aprendamos cómo conducirnos. Si Rahab hubiera determinado en su corazón no mentir, Dios hubiera hecho algo para que ella preservara la vida de los espías sin necesidad de mentir, pero ella mintió. Entonces, repito, Dios no está respaldando la mentira, Dios no está aprobando jamás el mentir, solamente lo está exponiendo para que usted y yo veamos cómo Él procede en nuestra conducta. Y aún así Rahab se convierte en una figura mencionada justamente en el capítulo 11 del libro de Hebreos como mujer de fe. En realidad, dice el verso 6, para aclararnos lo que acabo de decir, que ella está mintiendo, en realidad ella los había hecho subir a la azotea y estaban allí escondidos. ¿En dónde? Entre unos manojos de lino. Estos manojos de lino estaban puestos a secar. ¿Qué es el lino? El lino es una fibra vegetal de la que se sacan las telas más finas. El lino tiene que tener un proceso, el lino no es blanco, sino que hay un proceso de limpieza, y eso, cuando nosotros vemos la figura de lino fino o manojos de lino, estamos hablando del proceso de santificación. Hoy no voy a hablar de eso, hoy estoy hablando de Rahab, pero les dejo esa nota de que es fibra vegetal para la confección de telas finas. El verso 7 dice que los hombres del rey los persiguieron en la dirección del río Jordán hasta los vados. ¿Qué es un vado? Un vado es la parte más baja de un río donde se puede pasar a pie. Las partes más bajas de los ríos corresponden a las nacientes, lo cual significa que ellos caminaron hacia la naciente, hacia el lado contrario de donde sería la desembocadura, con el fin de encontrarlos en ese trayecto. ¿Por qué? Porque probablemente ellos dicen: no, estos no van a cruzar por la parte honda porque se van a ahogar, estos van a cruzar por la parte baja, entonces vamos a ir por esa parte donde ellos podrían cruzar hacia el otro lado, y por supuesto no los iban a encontrar. Tan pronto como salieron los soldados, la puerta de la ciudad fue cerrada, dice el texto. Quiero leer en Números 3, en Números capítulo 13, un evento que se da para poder entender un poquito la fe que tiene Rahab en los próximos versículos en relación a la fe que tenían las personas de Israel y los espías o las personas de confianza que eran enviados por Moisés o por Josué a hacer inspecciones. En Números capítulo 13, cuando Moisés envía por orden de Dios a reconocer la tierra de Canaán, dice el verso 12: los espías fueron a reconocer la tierra y 10 de ellos dijeron, aquí vamos a exceptuar a Josué y a Caleb que no lo dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Llevaban una prueba. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes comparados con ellos. Vimos a Amalek que habita en el Negev, vimos al Eteo, al Jebuseo, el Amorreo que habita en el monte, al Cananeo que habita junto al mar, a la ribera del río Jordán. Lo que ellos hacen es presentar de primera impresión como informe es: si es cierto, fluye leche y miel, es una excelente tierra, pero ahí hay muchos enemigos. Es más, son demasiados. Y no solo son demasiados, hay hasta gigantes, personas enormes comparados con nosotros. El verso dice: también dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, ellos vienen, hacen una inspección de una tierra que ya Dios les dijo que era de ellos, que debían de confiar en él, y lo que vienen es a desanimar el pueblo. Por favor, analicemos la fe de estos 10 hombres. La fe que ellos están teniendo en cuanto a lo que Dios les dijo que iban a conquistar. Ellos no están creyendo, ellos tienen miedo y tratan de ¿cómo se dice? Ya se me enredó. Desincentivar a Moisés y al pueblo. Entonces, hablan mal, dice el verso 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores,
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas como una figura del animalito que se comía las cosechas, o sea, despreciables. O sea, ellos nos veían como personas despreciables y nosotros también los veíamos a ellos como despreciables. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de estos hombres y la fe de Rahab, como para que Rahab aparezca justamente mencionada en el capítulo 11 de Hebreo entre las personas de fe? Vea lo que dice Rahab, ¿verdad? Una vez que los espías, los dos espías entran a la casa de ella y hablan con ella. Escuche lo que dice a partir del verso 8. Regresamos a Josué 2. Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, aquí está, aquí viene la declaración de fe por la cual Rahab está justamente en el capítulo 11 del libro de la fe y por la cual ella se encuentra reconocida por Santiago y descrita en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por Mateo. Dice, yo sé. Ahí está hablando de conocimiento, ahí está hablando de entendimiento, ahí está hablando de fe. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. Vea qué diferencia a aquellos 10 hombres que llegaron a reconocer la tierra. Yo sé, dice ella, que el Señor les ha dado la tierra a ustedes. Pero ¿cómo sabe ella si es un Dios que ella no conoce? ¿Cómo sabe ella eso si nadie le ha enseñado? ¿Cómo sabe ella eso si no ha estudiado nada de eso ni ha crecido en esa cultura? Entonces ella explica por qué ella sabe eso. Y dice, porque Él, hablando de Dios, hablando de nuestro Señor, ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Y dice el verso 10, sabemos, conocimiento, que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del mar rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse a ustedes. Qué diferencia, ¿verdad? Los 10 hombres nacidos en Israel no sabían eso o lo sabían y no lo habían aceptado. Y ella viene y hace esta declaración y la cierra de esta manera. Porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Mis hermanos y mis hermanas, esta declaración de Rahab no es de una fe fuerte ni una fe perfecta. No, pero es una fe admirable. Porque aunque ella no conocía bien a nuestro Señor, ella había oído de Él y ella su corazón lo había depositado al oír que había ministrado su corazón y Dios había preparado por providencia el corazón de Rahab para que estos hombres pudieran ser preservados y trajeran el mensaje correcto. Pero aquí está ella. ¿Por qué esto nos enseña a nosotros mucho? Bueno, muy importante, porque ella no se queda estancada, porque a Dios no le gusta el estancamiento, porque a Dios le gusta que la fe se ponga en práctica, porque no es solo oír y saber, sino accionar en relación a esa fe. Y ella está accionando. Ella no solamente está escuchando lo que hizo desde que salieron de Egipto Dios con ese pueblo, no solamente le está prestando atención a esto, sino que una vez que conoce de este Dios, pone en práctica la fe que ha aprendido, la fe que Dios ha depositado en el corazón de ella. Y por eso aparece en Hebreos 11:31 y aparece en Santiago 2:25. ¿Por qué Rahab actúa así? Bueno, dejemos de lado un momentico este capítulo de Josué y voy a ir a Santiago 2:25, que es donde ella está mencionada. Dice así: Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada, asimismo la ramera, signo de pregunta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, puso en acción su fe. Y cuando dice aquí justificada, la palabra que está aquí en griego es dikaio. La palabra es declarada recta. Voy a leerlo de esta manera y voy a cambiar esta palabra para que vean el significado correcto de esta palabra.
Asimismo, también Rahab la ramera pregunta, ¿no fue declarada recta por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el espíritu como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe no puede ser inactiva o pasiva, la fe tiene que ser activa. Nosotros nos podemos andar diciendo que creemos en Dios y al final de cuentas sucumbir a cualquier cosa que se nos presente porque entonces ya no creemos tanto en Dios. Podemos desanimarnos, sí. Podemos entristecernos. Podemos llorar. Podemos incluso hasta sentir desfallecer y como diría en su oportunidad, Elías, siento que mi alma desfallece hasta la muerte, lo dijo también nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos perder la fe. No se puede perder la fe ni se puede perder la esperanza porque entonces ya no estaríamos nosotros agarrados, asidos de la mano del que nos lleva a nosotros en el camino, que es el autor y galardonador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si yo no estoy asido de Él, entonces ¿quién me va a subir a la barca? ¿Quién me va a rescatar? No, yo tengo que agarrarme del último vestigio que me queda a mí en mi ánimo, de lo último vestigio que queda en mí cuando mi alma está por desfallecer, y es agarrarme de la fe que me dice a mí que el Señor me dijo que me iba a poner allá, de lo mismo, como lo mismo que le está pasando a Rahab, que Rahab sabía que esta tierra había sido entregada a ellos. Aún cuando los espías no consideraban lo que Dios había dicho como cierto, sino que tenían cierto temor a eso. En Mateo 25 nos habla un poquito de lo que tiene que ver en cuanto a Dios, algo activo. Cómo nosotros debemos de comportarnos. No podemos ser simples habladores, tenemos que ser accionarios de lo que Dios nos da. En Mateo 25, cuando habla de que se le da, el dueño de la viña le da unos talentos a unos hombres, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, dice la palabra de Dios que a cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Pero el verso 24 de Mateo 25 dice, pero llegando también, cuando empiezan todos a regresar los talentos, llegó el que llevó 5 y digo, voy a dar 10, te traigo 10, Señor, lo puse a trabajar, lo puse a funcionar. El que le había dado 2 vino y lo duplicó también y le devuelve al Señor. Pero resulta que cuando ya viene al que le dio un talento, dice, llegando también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Fui y recogí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Es importante notar, mis hermanos y mis hermanas, que él no se robó el talento, que él no lo regaló, que él no lo desperdició, solo lo escondió. Pero ahí es donde nosotros aprendemos que a Dios no le gusta el estancamiento. Hay algo que Dios detesta, es el estancamiento. En una oportunidad se manifiesta nuestro Señor Jesucristo como un hombre le dijo a su siervo, siervo inútil, porque hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué significa hacer lo que tenía que hacer? Bueno, hay personas que reciben al Señor Jesucristo, que son salvadas por el Señor Jesucristo y se la pasan la vida sentados en una banca sin hacer nada, sin prepararse, sin discipularse, sin ser testimonio para otras personas, simplemente viven una vida pasiva y Dios eso no le gusta. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica, que hagamos ejercicio de lo que Él hace en nosotros, que pongamos en práctica con las demás personas lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso Él le dice ahí, siervo malo y negligente, le dice. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10. Ahí aprendemos justamente de que el Señor no está de acuerdo, aborrece lo que es el estancamiento. Que simplemente nos conformemos a vivir una vida pasiva sin hacer un ejercicio de multiplicar lo que Dios nos va enseñando a nosotros, de multiplicar lo que Dios está depositando en nosotros. Ustedes no pueden conformarse a venir a esta clase y escuchar la clase. Ustedes no pueden conformarse a ir a una prédica y escuchar la prédica. Tienen que ir a la casa y escudriñar las escrituras en base a lo que han aprendido. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que pongan en práctica
justamente el ejercicio de estudiar la Biblia, el ejercicio de orar. No que solamente saquen la Biblia una vez a la semana cuando van a ir al culto. O que agarren y estudien única y exclusivamente lo que yo estoy presentando, lo que cualquier maestro está presentando. Dios quiere que ustedes hagan ejercicio y que cualquier persona que se dice creyente haga un ejercicio de lo que es el estudio de la Biblia. Por eso Él dice y nos manda a escudriñar las escrituras. En cuanto a lo que tiene que ver con este banquito, solamente voy a acotarlo como referencia para aprender. Cuando él le dice que le hubiera dado el dinero a los banqueros, no se imaginen un edificio grande donde hay un montón de cajas, porque eso no existía en ese tiempo. Los banqueros de ese momento era que cuando se llegaba al templo, en el templo habían que utilizar unas monedas que eran monedas del templo para no contaminarse, porque las monedas de afuera tenían figuras del emperador. Entonces eso lo que hacía era que creaba un problema con la idolatría. Entonces ellos ponían un tipo de casa de cambio en la entrada, donde la gente traía las monedas que estaban circulando, romanas y griegas en ese momento, y las cambiaban por monedas del templo para poder comprar lo necesario para los sacrificios. Y la persona que se sentaba al frente del lugar de cambios ponía una mesita y ponía un banquito. A ese banquito es a lo que él se refiere, ese banquito en el cual se sentaban esas personas. Eso solamente como una curiosidad. Regresamos a Josué capítulo 2. Por eso, recuerde que está hablando Rahab, por eso, cuando dice por eso es por lo que va a pasar, que ustedes van a conquistar la tierra, que tenemos mucho miedo, que ya estoy clara en eso. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor. Interesante que los pone a jurar por Dios, que los pone a jurar por el Señor, que sea el Señor el testigo de lo que ellos van a hacer con ella. ¿Por qué? Porque ella confiaba en Dios, aun cuando apenas había oído vagamente de él, pero no confiaba en los hombres. Era una prostituta. Quién sabe cuántas personas le habían fallado, quién sabe cuántos hombres habían pasado por su vida, quién sabe cuánto daño le habían hecho, cuánta destrucción había recibido por parte de los hombres. Yo no confío en los hombres. Básicamente lo que está diciendo ella en esta expresión verbal. Yo no confío en los hombres. Ya con los hombres he tenido mucho. A saber ni cómo llegó a ser prostituta. A saber si fue por el sufrimiento en manos de algún hombre o de algunos hombres. Entonces ella le dice, yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor, no por ustedes. Porque a ustedes yo no les voy a creer. Pero si me juran por el Señor, al cual estoy conociendo apenas de oídas, en este momento yo voy a creerles. ¿Y qué es lo que quiero que me juren? Escuche, que van a tratar bien a mi familia. Estamos hablando de hospitalidad. De la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Hospitalidad. Pero ya no se queda ahí, sino que le dice, denme una prueba de su sinceridad. Y perdonen la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todos los que, y todo lo que es de ellos. Sálvennos de la muerte. La figura que Rahab está haciendo aquí sin saberlo, sin entenderlo, es lo mismo que pasó en Egipto. Una vez que el Señor iba a permitir que pasara el destructor, el Señor dijo, tomen un cordero, en la prueba que ella está pidiendo, básicamente, a futuro, viéndolo a lo lejos, tomen un cordero, métanlo a la casa, para que lo consuma la familia. Si la familia es muy pequeña, entonces traigan otras familias para que lo consuman durante la noche del Pesaj, durante la noche de Pascua. Ella está haciendo lo mismo exactamente aquí. Ella está diciendo, salve a mi padre, salve a mi madre, salve a mis hermanos, salve a mis hermanas, sálvenos de la muerte y denme una prueba. Necesito una prueba, una señal. Bueno, Rahab era una prostituta mentirosa, ya lo sabemos, pero ella sabía quién era Dios y sabía quién era ella. Ella confió a Dios por su propia vida. Aunque su fe era imperfecta y deseaba una señal, aún así ella renunció a su pueblo para unirse al pueblo de Dios. Igual que Abraham, que dejó su parentela, igual que Ruth, que la vamos a estudiar la próxima semana, que le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré. ¿Por qué? Porque ella estaba clara, justamente, Ruth estaba clara y tenía fe de para dónde iba. Y de la misma manera, aquí Rahab tiene el mismo concepto, el mismo pensamiento de que ella está dejando un pueblo para unirse a otro pueblo, para unirse al pueblo de Dios. En Génesis 38,
mujer que estudiamos en la lección pasada, Tamar hace exactamente lo mismo. Pide una señal, le pide a Judá, cuando Judá viene y le dice que quiere estar con ella, le pide una señal. Igual Tamar tenía una fe imperfecta que necesitaba una señal, al igual que la mayoría, yo creo, si no de todos los creyentes, que nos movemos a ver a veces por una fe experimental, o sea, queremos algo que nos haga sentir bien. Y no podemos pasar el desierto si no estamos viendo algo, si no estamos viendo por lo menos una botella de agua al final. Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que confiar en una fe expectante. ¿Cuál es la diferencia entre una fe experimental y una fe expectante? La fe experimental, que yo confío en lo que yo veo. Yo confío en lo que he experimentado. Pero la fe expectante es que aunque yo no haya visto y aunque yo no haya experimentado, voy a confiar en lo que Dios dice. Y esa es la fe sólida, esa es la fe firme, esa es la fe que nos sostiene. Ellas pedían señal, igual que nosotros queremos ver algo para poder creer, mientras que ellas pensaban de la misma manera que usted y que yo, y que Gedeón en su oportunidad cuando dice dame una prueba, por lo general se andan pidiendo señales por todo lado. El Señor dice que le dice al apóstol, le dice, usted creíste, ¿por qué me vistes? A Felipe, le dice, a Tomás, perdón, porque me vistes, creíste, pero bienaventurados los que sin ver han de creer. Esa es la fe expectante. Regresemos a Josué capítulo 2. Dice en el verso 14, ellos le contestaron a lo que ella les está solicitando. Con nuestra propia vida respondemos, de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. Ellos sabían que tenían que conquistar, ellos sabían que iban a tomar la tierra y ellos le dijeron a ella, cuando ya hayamos tomado esto, te vamos a tratar bien, con lealtad. Rahab, dice en el verso 15, vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad. Con una soga los hizo bajar por la ventana y les dijo, váyanse a la montaña para que no los encuentren los que los andan buscando. Escóndanse allí durante 3 días. Otra vez el 3. Recuerde que les dije al principio que Josué dijo que había que esperar 3 días fuera de la ciudad antes de meterse ahí. Ahora ella le dice a ellos lo mismo, váyanse hacia afuera de la ciudad y esperen allí hasta 3 días hasta que vuelvan los que los andan siguiendo. Después podrán ustedes seguir su camino. En Génesis 38, cuando hablamos la semana pasada, en la lección pasada, hablamos de Tamar. Tamar, cuando llega, dice Génesis 38, 24, como de 3 meses después vinieron a decirle a Judá, Tamar la nuera de usted se ha acostado con otros hombres, como resultado de ello ha quedado embarazada. Otra vez ahí está el 3. Ahí está constantemente no el número, sino el valor del 3. Recuerde que les dije que la palabra Gimel, la letra Gimel, que representa a un camello, la palabra básicamente, la letra tiene el nombre de Gamal, que es el nombre que se le da al camello, pero esta letra Gimel, como en el hebreo pictográfico, antes del hebreo moderno, que es el que se habla hoy en día, que sí tiene vocales, porque las vocales se llaman nikudims, que sí tiene signos de puntuación. Existía el paleohebreo, que sería el hebreo que les dije yo a ustedes, que no tenía ninguna de estas figuras gramaticales. Antes del paleohebreo, que fue el que estableció Esdras, estaba el hebreo pictográfico, que eran figuritas, o sea, no eran letras, sino figuritas. Y entre esas figuritas, la letra Gimel, que es la número 3, estaba representada por un muñequito como que camina, como que un piecito está en la tierra y otro piecito sigue caminando. Así es la letra Gimel. Bueno, esto de los 3 días que se viene repitiendo en todo lo que acabamos de leer es una letra que armoniza con el tiempo en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la sepultura. Para poder entender un poquito más de lo que es esta figura del valor de 3, quiero hablar primero un poquito de consagración y después vamos a hablar de estos 3 días que se repiten constantemente, 3 días, 3 años, 3 meses, 3 por todo lado. Cuando se habla de la consagración, del aceite de consagrar, en Éxodo 30, los versos 22 al 23, el Señor
se dirigió a Moisés, verso 22, y le dijo, escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela, unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de casia, pesado según el peso oficial del santuario, y 3 litros y medio de aceite de oliva. Verso 25 de Éxodo 30. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar. Por favor, no olviden esa palabra. Me gusta que vayan jalando las palabras porque conforme vamos cerrando la enseñanza, vamos a hacer clic y vamos a armonizar con todo lo que les vengo explicando. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. O sea, con cuidado, con diligencia, con mucha delicadeza y responsabilidad. Este será el aceite santo de consagrar. Verso 26. Y deberás derramarlo sobre la tierra del encuentro, el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la palangana con su base. Así los consagrarás. Guarda esta palabra de nuevo, por favor. Y serán cosas santísimas, cualquier cosa que las toque, quedará consagrada. Derrama también de este aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Y di a los israelitas lo siguiente: a través de los siglos, este será mi aceite santo de consagrar. No lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo y como cosa santa deben de tratarlo. Si alguien prepara el aceite igual a este, algún aceite igual a este, o lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado de su gente. Aquí nos está hablando de la preparación de un aceite para consagrar, porque la vida en Cristo, la vida en Dios es no solamente de salvación, no solamente es la vida de santificación, no solamente es una vida de apartarnos, sino de consagración. ¿Qué es consagrar? Consagrar es hacer lo vano sagrado. O sea, es agarrar lo común y hacerlo sagrado. Usted y yo, sin Cristo, somos comunes. Somos del común, somos del mundo, somos uno más. Pero en Cristo ya nosotros nos convertimos no en comunes, sino que nos depositamos en la mano para ser consagrados, o sea, hacernos sagrados para Dios. Quiero decirlo en palabras de nuestro Señor: sed santos como yo soy santo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Consagrarse es hacerse santo, es ir creciendo en la dirección de la estatura del varón perfecto. Es obteniendo la mente de Cristo. En 1 Corintios 15:14, recuerde que la figura de la consagración tiene que ver con la resurrección. Bueno, entonces resulta que ¿dónde me consagra Dios a mí para Él? ¿Dónde empieza mi consagración para con Dios? Dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana, vacía, entonces es nuestra predicación, y vana también sería vuestra fe. Esto, por favor, préstele mucha atención. Porque si bien es cierto que yo me tengo que santificar y entregarme al Señor, yo no me puedo entregar si Él no hubiera resucitado. Yo no podría acercarme a Él si Él no se acerca a mí. Yo no podría estar en la posición que estoy si Dios no me hubiera salvado. Porque la salvación es de Jehová. Porque Él es el que me arrastra a mí con la gracia irresistible. Porque Él es el que me saca de ahí. Porque todas las personas, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Yo no lo busco. Él me busca, me arrastra. Pero cuando Él me arrastra, entonces yo muero a mí y resucito en Él. De esta manera mi Señor nos consagra. Ahora voy a hablar, y préstele mucha atención, no pierda detalle a lo que voy a leer, por favor, en Números 19. Sigo leyendo en Dios habla hoy. Ya hablé de consagración, ahora voy a hablar de unas normas de purificación. Consagración, o sea, Dios me toma y me aparta para Él, entonces yo me consagro o dejo lo que es común para hacerlo sagrado.
Pero falta las normas de purificación. Las normas de purificación significa que una vez que yo estoy listo para tener una vida en Cristo, necesito irme purificando, necesito irme limpiando, necesito ir renunciando a mí para que Jesucristo sea el que crezca en mí. Lo que, como lo dijo Juan el Bautista, yo debo menguar para que Él crezca. Lo que significa es abdicar a mí para que el Señor me dirija. Pero debemos de establecer ciertas normas de purificación, pero no olviden, por favor, el número o el valor 3 cuando ella le dice vayan 3 días fuera del campamento, cuando también Josué dice vamos a esperar 3 días antes de entrar, no olviden eso. Y cualquiera podría preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con Rahab? Porque todas estas figuras están en la historia de Rahab. Como muchas figuras aprendimos en la historia de Tamar. Y vamos a aprender muchas figuras en la figura de Ruth, en la figura de la mujer de Urías. Y vamos a aprender más figuras en María, en cada una de estas mujeres. Leo número 19 a partir del verso 1. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, yo el Señor doy esta orden. Di a los israelitas que traigan una vaca de pelo rojizo. Esto es importante, mis hermanos, porque solamente 7 vaquillas rojas se han sacrificado en toda la historia de Israel. Ellos están esperando la octava, porque la octava sería en el momento que el Mesías tenga que venir, porque 8 es un valor que nos habla a nosotros de un nuevo comienzo, como 8 personas entraron en el arca. O sea, una nueva generación, un nuevo sistema, un nuevo gobierno, ellos están esperando eso. Pero ellos han sacrificado 7 vaquillas en toda la historia. Pero la octava ya fue sacrificada, que fue nuestro Señor Jesucristo. Solo que ellos no lo vieron, no lo determinaron y la nueva generación ya comenzó. La nueva creación ya comenzó, que es la iglesia, que es usted y yo fusionados en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo al texto. Di a los israelitas que te traigan una vaca de pelo rojizo y que no tenga ningún defecto y que nunca antes le hayan puesto yugo, o sea, haya sido siempre toda la vida libre. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar y él la sacará fuera del campamento. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Fuera de Jerusalén, en el Gólgota. A 3, ¿se acuerdan del valor numérico? A 3 millas del templo. Y ordenará que la maten en su presencia. El sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y rociará con ella 7 veces hacia la tienda del encuentro. Un poco de sangre es la señal, un poco de sangre es la figura, lo mismo que Rahab estaba pidiendo, lo mismo que Tamar estaba pidiendo, lo mismo que Gedeón estaba pidiendo, lo mismo que se puso en los postes y el dindel, una señal. Pero era una señal que no es la figura, porque la figura es Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva. Es una señal que nos enseña a nosotros que debemos de observar hacia adelante, que debemos de observar hacia nuestro Señor y tenerlo presente. Lo que hacemos nosotros cuando tomamos la cena y tomamos del vino y tomamos del pan, anunciando, dice el Señor, mi muerte hasta que yo venga. O sea, lo que Él dice, avísenle a todos que yo vine a morir, que resucité y que he de regresar. Avísenlo enseñando con esta señal. Rociará con ella 7 veces hacia la tienda del tabernáculo, luego quemarán la vaca en su presencia. La vaca, ¿a quién representa la vaca roja? A Cristo. Y quemarán también el cuero. ¿Qué representa el cuero? Protección. La protección, dice el texto, que el Señor se humilló a sí mismo, que dejó su trono donde estaba en el cielo, donde era Dios, era igual que Dios y decidió dejar para venir a morir una muerte en cruz. O sea, dejó su protección. Eso es entregar justamente a quemar totalmente el cuero. Eso lo encuentran en Filipenses capítulo 2 para que lo escudriñen. La carne, la sangre que está representando la humanidad y la vida de Jesucristo, la representación de la acacia va a ser quemada ahí y el estiércol representa la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza que tuvo Adán cuando pecó y se escondió y le dijo al Señor, es que me escondí porque estaba desnudo y tuve vergüenza.
En algunos textos dice tuve miedo, pero básicamente la palabra correcta es vergüenza. Tuve vergüenza. Entonces el Señor viene a tapar la vergüenza del ser humano, a tapar la vergüenza de la caída. Verso 6, el sacerdote tomará enseguida madera de cedro. El cedro representa majestad, estatura, realeza. Eso es lo que significa el cedro. Va a tomar madera de cedro, una ramita de hisopo que representa purificación y escuche, y tela roja. Tela roja, que significa sacrificio, que es la señal que puso Rahab, que es la señal que se puso en los postes llenos de dindeles y que es la señal que vamos a ver a través de toda la historia bíblica, una señal que nos habla a nosotros del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a echar al fuego y ahí se va a quemar toda la vaquilla. Si pudiéramos leer esto en palabras modernas, lo leeríamos de esta manera. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por favor repasen esto, se humilló a sí mismo, nadie lo humilló. Él decidió humillarse a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Continuemos con el 19 de Números para poder ir tomando la idea completa. Luego lavará su ropa y la lavará a sí mismo con agua. Después podrá entrar en el campamento. ¿Dónde está? Fuera del campamento. Aunque quedará ritualmente impuro hasta la tarde, que es la hora en que nuestro Señor fue sacrificado. En cuanto al hombre que quemó la vaca, lavará también su ropa y se lavará a sí mismo con agua y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Ahora préstele atención al verso 9, por favor, no se pierda ni un detalle de la lectura. Otro hombre que esté ritualmente puro recogerá la ceniza de la vaca, que ya está totalmente quemada, y la pondrá en un lugar puro, ¿dónde? Fuera del campamento. Las cenizas de la vaca se sacan fuera del campamento. ¿Dónde está esperando Josué? Fuera del campamento. ¿Dónde están esperando los espías? Fuera del campamento. Rahab le dice, quédense allá 3 días, quédense allá afuera 3 días. ¿Qué era lo que pasaba? Que el texto nos dice, esa ceniza la utiliza el pueblo de Israel para preparar el agua de la purificación. Todo es un sacrificio por el pecado. El verso 10 dice, el que recogió la ceniza lavará la ropa y quedará ritualmente impuro hasta la tarde. Esta ley, préstele atención a esto, esta ley permanente vale tanto para ustedes los israelitas como para los extranjeros que vivan con ustedes. O sea, la forma en que ustedes sean purificados, la forma en que ustedes sean salvados, la forma en que ustedes sean rescatados, tiene que ser de esta manera, a través de esta vaquilla que es sacrificada y las cenizas son puestas fuera del campamento y no van a ser usadas hasta que llegue el tiempo correcto para ser utilizadas. El que toque cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Ahora viene el 3, el número 3 que ustedes vienen arrastrando en su mente. El número 3 que yo les he dicho que le presten atención y no es un número, es una letra, es Gimel, es un muñequito en el pictográfico caminando. Dice, al tercero y al séptimo día, recalque al tercero, deberá purificarse con el agua de la purificación y quedará puro. Si no se purifica al tercero y al séptimo día, no quedará puro. ¿Qué significa? Significa que se agarraba la ceniza, se mezclaba con agua, se ponía fuera del campamento por 3 días y tenía que esperar ahí esa ceniza antes de venir a purificar todas las cosas. ¿Cuántas veces se daba esto? Solamente cuando aparecía la vaquilla roja y purificaba todo el campamento, purificaba absolutamente todo. Cada vez que una vaquita de estas aparecía, lo que pasa es que ya el campamento fue purificado. Fue purificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Rahab le dijo a ellos, vayan, esperen 3 días allá. Y hasta después de 3 días, entonces regresen. Si alguien toca cadáver de una persona que no se purifica, verso 13, profana el santuario del Señor, por lo tanto deberá ser eliminado de Israel, puesto que no ha sido rociado con el agua de la purificación que se encuentra, por lo tanto se encuentra en estado de impureza. ¿Qué quiere decir? Si alguien no atiende esto, si alguien no acata esto, está dando por menosprecio el sacrificio de la vaquilla, y si da por menosprecio el sacrificio de la vaquilla, debe ser eliminado del pueblo de Israel.
Por eso nosotros leemos en Hebreo 10:26 que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego para los, perdón, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el verso 29 nos dice a nosotros, relacionándolo con esto de Números 13, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Qué está diciendo con sangre del pacto? La sangre de la señal. La sangre que les dimos a nosotros, a ustedes, para que ustedes sepan que son salvos. El que pisotea eso, el que peca deliberadamente, el que ya no le importa esto, ya no hay más sacrificio por esta persona, sino una horrenda expectación de juicio. Y más adelante dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esto queda para otra enseñanza. Solamente quiero recalcar lo que hablamos de consagración y lo que hablamos de purificación y santificación por el pecado. Ok, volvemos a Josué 2. Una vez que ella les dice que le ponga una señal, ahora sabemos que la señal justamente es la sangre de Cristo representada en ese cordón. Ellos le contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que has pedido hacerte. 18, verso 18, capítulo 2. Pero cuando entremos al país, tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar, igual que en Éxodo, igual que el día del Pesach, igual que cuando salieron de Egipto y fueron liberados. Reúne entonces a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de su casa, que es pecar voluntariamente, que es lo que acabamos de decir, si da por menosprecio la sangre, si da por menosprecio la señal, si alguno dice, si alguien, alguno de ustedes dice, se sale de la casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca, dice, a quien esté aquí en la casa con vosotros, dice con nosotros, nosotros seremos los responsables. Si se sale de la cobertura de Dios, entonces no es nuestra culpa. Usted se salió. Pero si se permanece bajo la cobertura de Dios, entonces nosotros somos responsables. Aquí usted puede leer la figura que nos enseña a nosotros el gran y hermoso texto del Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Eso es lo que me dice. Estoy en Cristo, estoy seguro. Estoy fuera de Cristo, estoy en peligro. Pero yo decido si estoy adentro o si estoy afuera. Verso 20. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. Y ella contesta, mis hermanos, aquí es donde ella se consagra. Aquí es donde ella dice, acepto. Aquí es donde ella dice, sí, voy a vivir lo que ustedes me están diciendo. Sí, yo voy a aceptar la oferta que me están diciendo. Ya yo conozco que Dios es Dios en los cielos igual que en la tierra. O mejor dicho, en la tierra igual que en los cielos, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Básicamente ella tiene la misma idea y es una mujer que no había sido instruida, mas Dios en su gracia viene, la alcanza a través de su soberanía y a través de su provisión y a través de su providencia. ¿Qué dice ella? Estamos de acuerdo, contestó ella. Entonces los despidió y ellos se fueron. Después ella ató la soga roja en su ventana. Los dos espías se fueron por las montañas y allí se escondieron durante 3 días. Por favor, préstele atención, 3 días. Mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río, regresaron donde estaba Josué, a quien contaron todo lo que había pasado. Le dijeron, el Señor ha puesto toda la región en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los que viven en el país están muertos de miedo. Préstele atención a esto, el Señor ha puesto.
no dice pondrá, o no dice está poniendo. El Señor está puesto. Eso es fe, eso es confianza. Y es lo que Rahab dijo en el verso 9. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo de arriba en el cielo que abajo en la tierra. Mis hermanos, ahora ustedes pueden entender y yo puedo entender por qué Rahab está mencionada justamente en el capítulo de las personas que son consideradas como personas de fe y de ejemplo. Ahora lo podemos entender. Ahora podemos entender por qué vino Santiago y le dedicó a ella una porción para hablar de poner en acción la fe, de poner en acción lo que se ha aprendido. Ahora podemos entender por qué ella ocupa un lugar tan importante dentro de la genealogía de nuestro Señor y de nuestro Salvador, aún siendo una extranjera, aún siendo una moabita. Y no solo eso, cuando había sido una prostituta y mentirosa. O sea, para efectos rabínicos, era una persona no calificada para estar ahí. Pero el Señor nos enseña a nosotros que nosotros no estamos donde estamos por nuestra calificación, por nuestra capacidad, sino por la misericordia y puro amor de Él hacia nosotros. Pablo nos deja registrado en estos dos versos que voy a leer y con esto cierro esta enseñanza. Pablo nos deja registrado en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Dios me consagra a mí en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, Él estuvo 3 días fuera del campamento. Estuvo 3 días afuera en la tumba que le había sido asignada a José de Arimatea. Y José de Arimatea se la cedió a él, una tumba totalmente nueva, donde él fue y estuvo durante 3 días, igual que la ceniza, igual que el agua, y una vez que se levanta él regresa a predicar y él regresa a hacer efectivo justamente la obra salvífica una vez que él ha resucitado. ¿Qué debería de producir eso en usted y en mí? Fe. ¿Cuál fe? Como la fe de Tamar, como la fe de Rahab, y debería de generar en nosotros estas palabras que Pablo nos dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos, no seremos, no vamos a ser, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, o sea, estoy convencido, tengo fe, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso creyó Rahab. Y por eso, mis hermanos, está en esa genealogía. Y por eso Dios permitió que Santiago y que el escritor de Hebreos la mencionaran a ella. Porque es un ejemplo para usted y para mí de que aún siendo extranjera tuvo más fe que los de casa. Por eso es que el Señor Jesús le dice a los fariseos que las prostitutas y los publicanos irán delante de ellos. Con esto cierro la enseñanza, mis hermanos. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios nos ayude a nosotros a atesorar lo que cada uno de nosotros ha aprendido hoy. Bendigo a los que están escuchando esto. Y el sábado, no se lo pierda. Vamos con la tercera mujer, con Ruth, la moabita. Bendiciones.